La persecución, los conflictos. Bueno, ahora sí un informe que preparé una investigación sobre el tema de refugiados en Europa y sobre todo en Italia. En Europa, muchos arriesgan sus vidas y se enfrentan a un viaje peligroso. Un estimado de 362.000 refugiados inmigrantes arriesgaron sus vidas cruzando el mar Mediterráneo en el 2016. 181.400 personas llegaron a Italia, 173.450 a Grecia. En la primera mitad del 2017, más de 105.000 refugiados inmigrantes ingresaron a Europa. Este movimiento hacia Europa continúa cobrando un alto número de vidas humanas. Se cree que desde el inicio de 2017, más de 2.700 personas han muerto o desaparecido cruzando el mar Mediterráneo. Estos riesgos no terminan al llegar a Europa. Durante el movimiento secundario irregular se han reportado muchos abusos, incluyendo devoluciones en la frontera. Las operaciones de rescate en el mar deben continuar siendo una prioridad debido a la cantidad de vidas que se ponen en peligro. A pesar de que se ha logrado un aumento en las vías seguras para ingresar a Europa, estas oportunidades aún son muy reducidas para ofrecer una alternativa viable a los peligrosos viajes que realizan las personas en necesidad de protección. Se necesitan más esfuerzos para aumentar el acceso a las vías legales existentes, incluyendo la reunificación familiar. ACNUR llamó a los países europeos, así como a otros países, para que ofrezcan 40.000 espacios de reasentamiento, los cuales complementarán los compromisos ya existentes para que se pongan a disposición de los refugiados ubicados en 15 países prioritarios a lo largo de la ruta mediterránea central. Quienes llegan a Europa necesitan condiciones de recepción y asistencia adecuadas, particularmente quienes tienen necesidades especiales, como niños separados o no acompañados, sobrevivientes de violencia sexual y de género. Igualmente requieren acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes. Se necesita mayor solidaridad dentro de la Unión Europea para asegurar la protección, incluyendo la reunificación familiar y reubicación eficientes y rápidas. En general existe una necesidad de un plan de acción más integral que apoye las soluciones a lo largo plazo para el complejo tema de los flujos migratorios mixtos, así que ayude a abordar las causas fundamentales en estrecha cooperación con los países de origen y tránsito, en línea con el derecho internacional. La realidad es que las personas refugiadas no arriesgarían sus vidas en un viaje tan peligroso si tuvieran la oportunidad de prosperar en el lugar en el que se encuentran. ¿Qué está haciendo el ACNUR para ayudar? ACNUR está trabajando con sus socios para brindar asistencia y apoyo a los refugiados y solicitantes de asilo en Europa. Estos esfuerzos incluyen asistencia humanitaria y en efectivo, alojamiento y apoyo para mejorar las condiciones de recepción, así como la prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, monitoreo e intervenciones de protección, involucrando a las comunidades de refugiados para mejorar su participación e incluir su voz en la respuesta, identificando y apoyando a las personas con necesidades especiales, como niños separados y no acompañados, para que sean referidos a servicios correspondientes. Con el fin de dar una respuesta a las necesidades de protección de las personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa, ACNUR publicó el Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes, por sus siglas en inglés, el cual involucra a 60 socios. Para mejorar la situación de los niños refugiados y migrantes que llegan a Europa, permanecen sin sus padres o tutores legales, ACNUR, UNICEF e IRC presentan una hoja de ruta, así como un llamado a la acción. Se ha establecido una visión práctica para el compromiso global de la Unión Europea con las personas refugiadas, así como para la reforma de su sistema de asilo en su documento, mejorar la protección de los refugiados en la Unión Europea y en el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados se llama ACNUR, un HCR ACNUR. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial.
En las emergencias tenemos que pensar y actuar rápido, ya sea que el conflicto obligue a las personas a huir de sus casas o que disturbios políticos causen el desplazamiento de la población de la noche a la mañana. El ACNUR está ahí para ayudar. Venezuela, Irak, Sudán del Sur, Nigeria, Yemen, Rohingyas, emergencia en República Democrática del Congo, en Siria, en Burundi, en Europa, en la República Centroafricana. Algunos de los países en los que interviene ACNUR. Estamos listos para responder rápidamente ante una nueva emergencia en todo el mundo. Podemos lanzar respuesta de emergencia dentro de las 72 horas gracias a una red global de proveedores, agencias especializadas y socios. El ACNUR trabaja para proteger y asistir a los refugiados en todo el mundo. Pacto Mundial sobre Refugiados, soluciones duraderas, educación, asilo y migración, protección, lucha contra la explotación, el abuso y el acoso sexual, medios de vida e inclusión económica, coordinación de asistencia, incidencia política, salud pública, alojamiento de emergencia, protegiendo a las personas, acabar con la apatridía, medio ambiente, desastres y cambio climático, intervenciones mediante ayuda en efectivo. Algunas de las acciones directas del ACNUR. El vicepresidente italiano y ministro del Interior, Matteo Salvini, y el Consejo de Ministros aprobó el decreto sobre seguridad e inmigración que lleva su nombre y la marca personal del ultraderechista Liga. La nueva medida endurece las condiciones para los solicitantes de asilo, limita la protección de los inmigrantes vulnerables y facilita las expulsiones. Salvini llevaba tiempo preparándolo y era su gran caballo de batalla y verdadero paquete político con el que se presentó a las elecciones el pasado mes de marzo. Finalmente ha llegado la luz verde, aunque para que entre en vigor aún deberá ser firmado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y validado por el Parlamento. Algo previsible dada la mayoría que ostenta el gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la supresión de la protección humanitaria, que hasta ahora se concedía a 1/3 de los solicitantes de asilo. Esta es una de las 3 formas de protección vigentes junto al asilo y la protección subsidiaria. En la práctica se sustituirá por un permiso de residencia de 1 año, solo para casos extremos como emergencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o haber realizado algún mérito en suelo italiano. Hasta ahora la protección humanitaria implicaba permisos de residencia de 2 años y derecho a un visado de trabajo si se encontraba empleo, también acceso al sistema de acogida en pequeños centros de protección en los que se imparten clases de italiano o de formación profesional y se trabaja en la integración. Cuando entre en vigor, un gran número de inmigrantes terminarán relegados a maxicentros de primera acogida o al desamparo. Médicos Sin Fronteras Italia aclara que ha documentado cómo la permanencia prolongada en estas estructuras masivas contribuye a deteriorar la salud mental de personas ya traumatizadas y reduce drásticamente sus posibilidades de integración social. El ministro del Interior celebraba este lunes la aprobación de la norma, alegando que es un paso para combatir con más fuerza a mafiosos y traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más rápido a delincuentes y falsos refugiados, para retirar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poder a las fuerzas del orden. El verdadero negocio hoy se hace en estos megacentros. No se va a combatir el negocio de la acogida, se va a fomentar, señalaban. Por otro lado, los expertos también creen que la medida acabará haciendo que aumente el número de inmigrantes en situación irregular. En realidad es un autogol, un boomerang del gobierno, porque inevitablemente favorecerá que haya más extranjeros en situación irregular y no menos, como Salvini había prometido. Todos aquellos que ahora tienen un permiso de residencia o pueden aspirar a ello por motivos humanitarios ya no lo tendrán, y por quitárselo no van a desaparecer, sino que su situación será irregular. El nuevo decreto también allana el camino para las expulsiones de inmigrantes que sean considerados un peligro social o tengan una condena. Este punto es controvertido y corre el riesgo de ser declarado inconstitucional.
La norma ha sido muy contestada desde diferentes sectores y también desde la Iglesia italiana, quien se comprometió a acoger en sus estructuras a 100 inmigrantes que estuvieron bloqueados en el puerto de Catania a bordo del barco italiano Diciotti por orden expresa de Salvini. El secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, Nunzio Galantino, ha sido crítico con el hecho de que la inmigración y la seguridad se traten dentro del mismo decreto. Esto significa que el inmigrante ya ha sido juzgado por su condición, se le considera un peligro público independientemente de su comportamiento, lo cual ya es una mala señal según el episcopado italiano. Las noticias de último momento señalan que Italia rechazó otra vez a un barco con 224 refugiados. La administración italiana negó la entrada de las personas que habían sido rescatadas en el mar Mediterráneo por embarcaciones de organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Italia negó la entrada a su país a un barco de rescate de refugiados perteneciente a la organización Lifeline, que tiene a bordo 224 personas interceptadas frente a Libia. El gobierno italiano dejó en el mar al barco luego de la polémica con el barco Aquarius, que tampoco fue recibido en puerto italiano y quedó varado en el mar con 600 refugiados. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, advirtió este jueves en sus redes sociales a las organizaciones que operan en el Mediterráneo Central para rescatar a refugiados que no tocarán suelo italiano. La Guardia Costera italiana les ha escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo. Salvini añadió que su gobierno ha enviado una nota oficial a la Embajada de los Países Bajos en Roma para saber si la embarcación de esta organización es de este país. Queremos acabar con la magia de la inmigración clandestina que causa miles de víctimas, aseguró el también líder de la ultraderechista Liga, que agregó que no permitirán la existencia de los taxis del mar que luego desembarcan en Italia. Criticó a los barcos que llevan toda la carga de seres humanos a Gibraltar, España, Francia o donde quieran. Lifeline insta a proveer un puerto de seguridad para 226 personas rescatadas en aguas internacionales de conformidad con el derecho internacional, instó la organización con los refugiados a bordo. Italia presentará en Bruselas su propuesta de mano dura ante la crisis migratoria en el curso de la cumbre urgente convocada para este domingo 28 de junio por la Unión Europea, indicó el gobierno italiano Giuseppe Conte. Hein Ramsdorff lidera una clase de natación para solicitantes de asilo de Siria, Irak y Afganistán. Zulaf, una refugiada palestina desplazada de Damasco, Siria, prueba una bicicleta con la ayuda de Jim Stein, el fundador de The Bike Project en Londres. La iniciativa de voluntarios reacondiciona las bicicletas de segunda mano para refugiados y solicitantes de asilo. Aquí la refugiada nigeriana Shalom, de 24 años, abraza a su pequeña hija después de ser rescatada en el mar y llevada al puerto italiano de Augusta. Fuente ACNUR. No podía jugar al fútbol en Siria, pero aquí puedo jugar cuando quiera, dice Ahmad Al-Saer, refugiado sirio de 8 años. Participa en un juicio para el club Hertha de la Bundesliga en Berlín, Alemania. Es una oportunidad increíble para aprender sobre esta tecnología más nueva, dice el refugiado sirio Mahmoud Nouri Al-Abdullah, de 26 años, mientras se prepara para comenzar un programa de capacitación de 3 años con el mayor operador ferroviario de Alemania, Deutsche Bahn. La familia Dava, que huyó de la guerra en Siria en 2012, desayuna en su casa en Lisboa, Portugal. Mona y Kaj son pensionados finlandeses que han asumido el papel de abuelos de Diana, una refugiada de 3 años que llegó a la isla finlandesa de Nagu en 2015. Diana y su padre, Asaldin, huyeron de Irak después de que su madre fuera secuestrada. En el transcurso de 8 años, la población de Golzow, Alemania, se redujo en un 12%, a solo 835 personas. Ahora los refugiados sirios como Kamala están ayudando a revertir esta situación.
Bueno, hoy hemos dedicado una buena parte del programa al tema de migraciones y además, Elisa Pérez, ¿qué tal? Buenos días. De visita acá en la Oblaye desde Italia, desde Firenze. No, de Trento. Trento. Brentónico vivo, que es un vuelo chico, digamos. ¿Cómo se llama? Brentónico. Brentónico. Sí. Qué lindo. Pueblito montañés de 4.000 habitantes, me contaba. Sí, tiene 4.000 habitantes y prácticamente sí, está en el medio, los prealpes, digamos, en esa zona. Bueno, te casaste con un italiano, llegaste a Italia un poquito para hacer una breve reseña y ahora estás con muchos proyectos allá, proyectos que tienen que ver con cuestiones administrativas, legales, de papeles, Sí, mediaciones. Contame un poquito. Sí, en realidad yo me contacté con Eduardo Tolosano, que es el presidente de la Sociedad Italiana Cana Bulaye, porque estoy haciendo un curso de migración y crisis humanitaria en la Facultad de Abogacía en Verona, y también estoy haciendo un voluntariado en el Centro Astalli y Villa San Ignacio con gente que está en situación de calle, podemos decir, digamos, y con refugiados, ¿sí? Este voluntariado lo hacen muchísimas personas allá, hay gente que trabaja hace muchos años, y estoy recolectando información sobre historias de italianos que hayan venido en la época de la guerra, o no necesariamente italianos. Bueno, soy mediadora lingüístico-cultural también en Italia, es decir, que fue lo que me llevó a todo esto, ¿sí? La mediación lingüístico-cultural es ayudar a personas, a inmigrantes que recién llegan a Italia, que no entienden el idioma, que no entienden la cultura, que no entienden el contexto en el que se encuentran, a, digamos, justamente intermediar entre esta persona, este inmigrante, y, por ejemplo, un asistente social, una persona que trabaje en una oficina pública. Italia está absorbiendo a los migrantes, de alguna manera está incorporando, legalizándolos. Te comento, a nivel general existen 40 tipos de permiso de soggiorno. Oh. Sí, 40 tipos diversos, es decir, que cada permiso de soggiorno se relaciona con el motivo en el cual la persona llega al país. 40 tipos de permisos. Sí, en realidad existen 40 tipos de permiso de soggiorno. Eso quiere decir que cada tipo de permiso de soggiorno corresponde a un motivo diferente por el cual la persona va a sojournar, se va a quedar en el país. ¿Sí? Hay permisos de soggiorno que son por protección humanitaria, que ahora no existe más por un decreto nuevo. También permisos de soggiorno por trabajo, por laboro, permisos de soggiorno por estudio. En el caso de una persona que está, como es mi caso, digamos, casada con un italiano, o puede ser una italiana, ¿no? Es una carta de soggiorno que tiene otro valor, digamos, que es un poquito más alto, vamos a decirlo para que se entienda. Eso te permite una estadía permanente. Te permite una estadía de 5 años. 5 años. Podés trabajar, podés estudiar, lo que no podés hacer, lógicamente, es votar. Después de 2 años que estás en el país, residiendo en Italia, y que tenés, lógicamente, registrado el matrimonio, el acta de matrimonio en la municipalidad, que corresponde en el comune, podés solicitar la ciudadanía italiana, ¿sí? Anteriormente el tiempo de attesa, el tiempo de espera para la ciudadanía, o sea, después de 2 años vos la pedís, y el tiempo de espera antes era de 2 años más. Ahora, con el nuevo decreto que se convirtió en ley de Migración y Sicurezza, el tiempo de espera es de 4 años máximo. Bueno, el tema de la ciudadanía por matrimonio, anteriormente el tiempo de espera era de 2 años. Si después de 2 años que vos estabas residiendo en el país, podías pedir la ciudadanía, obviamente teniendo el acta de matrimonio registrada. En este momento, el tiempo de espera para obtenerla, el tiempo máximo de espera, es de 4 años. ¿Se han endurecido un poco las leyes? Sí, te explico. ¿Se han extendido los plazos? Sí, para la ciudadanía por matrimonio, sí, antes era de 2 años, o sea, 4 años en total. 2 para pedir, después de residencia, y 2 más para esperar. Ahora son 4 más de espera, estamos hablando de un total de 6 años, que pueden ser 4 años, como te puede llegar en 6 meses, el tiempo máximo estoy hablando. Te piden el acta, los antecedentes penales también, que tenés que pedirlo en tu país, con el apostille, la traducción y demás. Y también tenés que hacer el
el examen, perdón, del idioma italiano, el nivel B2, el B2, que sería un nivel intermedio. Se supone que después de 2 años uno llega al B2, ¿sí? Pero depende. Yo que hablo español, es mucho más, pero viene todo del latín, entonces es mucho más fácil. Una persona, por ejemplo, que habla árabe, quizás, ¿no? Me cuesta un poco más. Exactamente. Así que sí, te decía, son 40 tipos de permisos de soyorno que existen. Bueno, y vos puntualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo en este momento estoy, bueno, te decía, soy mediadora lingüística cultural. Lo que hago es acompañamiento a migrantes, digamos, la parte del idioma, ¿sí? La traducción lingüística. No soy una traductora, es diferente esto. Y la parte cultural también, es decir, explicarle a una persona que viene de Argentina o de Colombia ciertos conceptos que no tienen incorporado por una cuestión que es cultural, justamente, ¿no? Que se ha estado siempre en otro contexto. Y explicarle también a la persona italiana por qué. Te doy un ejemplo: si llega una persona de Colombia y te cuenta que tuvo su hijo a los 14 años o a los 15 años, que ahí no es normal, o al menos en el norte de Italia, explicarle al operador italiano que en la cultura sudamericana funciona de otra manera, ¿sí? Explicar la parte cultural, digamos. También estoy trabajando en este momento, empecé hace poco a trabajar con la ciudadanía, ¿sí? Con argentinos que van a ser argentinos, o con gente de Brasil también, que va a ser la ciudadanía la ciudadanía italiana por descendencia. En este caso, la ciudadanía italiana se rige por el ius sanguinis, es decir, es ciudadano italiano quien tiene sus padres italianos, ¿sí? Por sangre sería, ¿no? En este caso. No existe el ius soli, que es lo que tenemos en Argentina, es decir, cuando una persona nace en Argentina, en territorio argentino, automáticamente es argentino, ¿sí? En este caso no existe esto en Italia. Entonces la ciudadanía por descendencia uno la puede tramitar en Argentina, que tarda muchísimo más tiempo porque hay turnos que pueden, no sé, depende del consulado, 1 año, 2 años o más. Y también, bueno, lleva más tiempo. O también lo podés hacer en Italia. Yo en este momento estoy trabajando con una chica que está en Buenos Aires, que ella es gestora y lo hace desde Argentina. ¿Sí? Hace poquito empezamos a trabajar juntas. Yo lo hago desde Italia. Es decir, cuando llega una persona o una familia a tramitar su ciudadanía, yo hago la búsqueda del acta de su abuelo o de su abuela, que por vía materna es un poco complicado porque si es antes del 48, va por vía judicial, bueno, es otra cosa. Hago todas las traducciones aseveradas. En este caso, al ser bilingüe, puedo hacer traducciones aseveradas. Soy traductora jurada. Y todo el acompañamiento en el proceso. O sea, sé cómo es todo el proceso para hacer la ciudadanía. Yo los acompaño, les hago hacer el códice fiscal, la tesera sanitaria, que se puedan registrar, hacer el domicilio de residencia, porque para hacer el trámite tenés que tener la residencia en Italia, ¿sí? El permiso de soggiorno, porque antes de que te llegue la ciudadanía, vos tenés 3 meses para estar dentro del espacio Schengen, en Europa, vamos a decir. Si el trámite tarda más de 3 meses, te quedarías ilegal, ¿sí? Irregular. Para que esto no suceda, se le otorga a la persona un permiso de soggiorno per attesa di cittadinanza, es decir, un permiso para soyornar por espera de ciudadanía, ¿sí? Que el tiempo que dura ese permiso es indeterminado, es todo el tiempo. ¿Estás buscando gente que tenga antecedentes de italianos o abuelos o padres italianos? Sí, de inmigrantes italianos y no necesariamente italianos también, porque tengo un amigo, por ejemplo, que su abuelo era sirio-libanés y bueno, fue muy loco porque fui a su casa, no fue intencional, fui a su casa y tenía un cuadro donde estaba el pasaje de su abuelo de 1929, la foto del barco de su abuelo, y es para mí, que mi trabajo en este ámbito es una reliquia, ¿no? Claro. Eso sí. es para tu investigación. En realidad, te comento, para hacer el trabajo para la facultad, es todo lo que tiene que ver con descendientes de italianos puntualmente, ¿sí? Para lo que estamos organizando para el campo estivo, que lo estamos haciendo con 3 asociaciones, que son el Centro Astalli, que trabaja con refugiados, Libera, que es una organización que trabaja contra la mafia, y Villa San Ignacio, que Villa San Ignacio lo que hace es trabajar con gente en situación de calle, podríamos decir, que no son refugiados. Sí, son refugiados, pero en su mayor parte son italianos e italianas, ¿sí?
lo que sucedió es que bueno, con este nuevo decreto hay mucha gente que se está quedando en la calle, ¿sí? Porque este decreto que hizo el gobierno cortó muchos fondos, es decir, por ejemplo, el enseñamiento de la lengua italiana ya no está, del idioma, asistencia psicológica para los refugiados que viven un trauma enorme del viaje que hacen, ya no está, ¿sí? Y hay mucha gente que se está quedando también sin trabajo, que trabaja en ese ámbito. Bueno, lo que iba es que estamos organizando este camping y el día que voy a organizar yo va a tratar sobre la ciudadanía por sangre, ¿sí? El Ius Sanguinis, y voy a explicar todo lo de los descendientes, y la segunda parte la va a dar un chico que es de Alia Perti, que es una organización, son chicos que estudian abogacía y que son voluntarios que ayudan a refugiados, y le voy a explicar la otra parte que es el Ius Soli, que no existe en Italia, ¿sí? Él lo que va a explicar es la situación que viven niños que nacen en Italia, que sus padres, sea la madre y el padre, son extranjeros, extracomunitarios, porque no pertenecen a la comunidad europea, y no son italianos, ¿sí? Nacen ahí, crecen ahí, pero no tienen la ciudadanía, la pueden pedir cuando tienen 18 años. Entonces estamos hablando bueno, es un poco injusto, ¿no? Y queremos generar después un debate. Todo esto, estoy recolectando información para demostrar que el concepto de raza, si se quiere, ¿sí? O de pensar, bueno, yo soy argentina al 100%, soy italiana al 100%, no existe. Se han hecho muchas pruebas de ADN, de genes, genética, sí. que estamos todos Sí. muy mezcladitos, ¿no? Sí, de hecho hay un video de unos bioantropólogos que hacen este estudio. Sí, pero ahí justamente está muy exacerbado, ¿sí? Se nota muchísimo, realmente te hablan de, bueno, vos no sos italiano, te lo hacen notar mucho. El primer ministro tiene mayoría en el Parlamento, Se aprueba. Entonces estas nuevas leyes de migratorias han sido hechas por decreto por un gobierno de ultraderecha, ¿no? O superderecha que Sí. Matteo Salvini es el nuevo primer ministro. Vamos a utilizar el concepto de conservadores para que nadie se ofenda, pero sí, en realidad él hizo toda la campaña política, se la basó hablando, digamos, de la migración. Para censurar a los migrantes, sí. Sí, como un problema, o sea, lo que decían era, bueno, lo que vamos a hacer con toda esta gente que está llegando de los barcos, porque se escuchó la noticia de este niño que estuvo, bueno, que se murió, digamos, en una playa, pero como este caso hay millones, o sea, es normal vos prender la televisión y lo que ves al mediodía son la gente que llega en barcos, y vos salís a las ciudades y escuchás hablar bámbara, urdu, árabe, o sea, es re normal. La migración ahí es normalísima. Yo vivo en un comune que tiene 4.000 habitantes, de los cuales casi 300 somos inmigrantes. Entonces, bueno, toda la campaña política se la basaron hablando de eso, ganaron las elecciones, entonces te das cuenta que hay, digamos, que la gente, cómo piensa la gente. Hay un rechazo, o sea, dejar entrar Exactamente, hay un rechazo. a la gente que viene en los botes, ¿no? Sí, exactamente, sí. Porque, bueno, es como que piensan por qué no se quedan en su país. También hay el famoso ayudámosle a casa al oro, y quiere decir ayudémosle en su casa, ¿sí? Porque la gente desconoce toda la situación que está pasando alrededor. Toda la situación de guerra, de los acuerdos políticos que hay entre la Unión Europea, Turquía, Italia, Libia. Todo eso que se financia, todos los campos, digamos, de prófugo y demás, está financiado por la Unión Europea, y todo lo que está pasando en Libia, por ejemplo, está financiado también por Italia. Estaba escuchando el caso de una chica alemana que recogió a más de 1.000 inmigrantes en las balsas. Estaba con un problema legal muy grande. Alemania no lo perdona que haya hecho eso. Y está en un juicio muy duro también, ¿no? Le están haciendo. Sí, yo el caso de esta chica no estoy muy informada, te digo, porque fue hace muy reciente. Yo, hace poco tiempo que estoy acá en la Bulaye, y estoy también con otras cuestiones, pero sí, de hecho también lo que sucede en Europa es que cada país es como que se tira una pelota, vamos a decir. Cuando hay muchas personas que llegan a Italia pero no quieren quedarse en Italia, ¿me entiendes? O sea, quizás quieren ir a Francia o a Austria porque tienen familiares, o a Alemania porque saben que el salario es más alto y demás. Y entre los países, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando vos pasás, cuando los niños, están los menores extranjeros no acompañados, que son menores de edad, que hacen el viaje solos, sin sus padres, ¿sí?
Por eso te digo que hay de todo. En Nigeria, generalmente, las mujeres que llegan están en situación de trata, depende también de cada país, es muy, muy complejo. Es re denso, te estás metiendo en un lugar, te digo, bastante especial, ¿no? Te Sí, encontrás pero- con situaciones de todo tipo. Sí, igualmente que yo quiero aclarar que lo que yo estoy haciendo... No me quiero quedar preocupada, No. porque todos los que son víctimas de trata No, vienen huyendo de igualmente, situaciones sí, complicadísimas. yo igualmente quiero aclarar que lo que yo hago lo hace un montón de gente, que lo que yo hago es algo mínimo en comparación. Tengo una amiga que trabaja hace 5 años en este ámbito, eh, es algo mínimo a comparación de lo que hacen muchos pibes y muchas pibas ahí en Italia. Hay mucha gente que lo hace, yo te digo, es un voluntariado pago, es la mitad de un sueldo, pero hay gente que lo hace completamente voluntariamente, hay gente que trabaja hace 5 años y que sabe muchísimo más que yo. Obviamente yo lo puedo traer acá porque soy de acá, porque hablo en español, ¿sí? Quizás estaría bueno, si se puede mandar algún material con gente de Italia que sabe mucho más, estaría bueno Yo confío que compartirlo. vos sabés lo suficiente como para contarnos todas estas historias. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido todos estos temas con nosotros. Estamos lejos Bueno, nosotros de sí, todas estas sí. situaciones, pero bueno, saber que hay alguien de la Baulaye también que están pudiendo hacernos algunos trámites. Yo te voy a encargar un trámitecito ya Bueno, mismo. Así que gracias. para la gente que tenga esta inquietud, que tenga Gracias. descendencia de inmigrantes o que quiera hacer algún Sí. trámite, que se comunique con la gente de la sociedad Sí. italiana, con Eduardo Tolosano o con Sí, sí. conmigo. Cualquier persona que tenga el interés de emigrar, o quizás no, de hacer el trámite desde acá de Argentina, se puede comunicar con Eduardo, con vos también. Yo tengo tu conmigo. número, tus datos Sí. y nos mantenemos en contacto Sí, entonces. yo hago todo lo que es la búsqueda de actas, traducciones, y hay una chica también que está desde acá de Argentina. Así que, y también los que me quieran mandar historias sobre descendientes italianos o no. Bueno, vamos a andar bienvenidos recaudando. sean. Muchísimas Tenemos gracias. muchas historias, ¿eh? Así que bueno, ya vamos a ver qué te podemos mandar. Bueno, muchas gracias. Mate, así que bueno, gracias por los mates además, porque si no quedaba la mano, una mano sola que se va. Gracias, ¿eh? Tendencias Tendencias es un programa dedicado a registrar los fenómenos de emergente cultural. ¿Qué es emergente cultural? Es aquello que surge de la raíz misma de una cultura. ¿Qué es cultura? Cultura no es aquello guardado en ninguna biblioteca misteriosa reservada para eruditos. Cultura es lo que hacemos entre todos los días. La cultura somos todos. Y Tendencias registra estos movimientos telúricos que surgen y se manifiestan en la sociedad como arte, como representación, como alimento, como tradición. Tendencias, un programa de emergente cultural. Todos los sábados después del semanario. Tendencias.